Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Infinite Fusion solo con Pokémon de tipo Hada. En este run he conseguido unas fusiones que ¡buah! Impresionantes, y quiero saber cuál de todas es vuestra favorita, porque la mía va a salir un poco antes de la sexta medalla. Esta vez he randomizado a los Pokémon salvajes y los de los entrenadores para que no nos enfrentemos siempre a los mismos. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita no se puede usar más. Solo podemos usar fusiones de tipo Hada en combate. No podemos superar el level cap antes de los combates de gimnasio o la liga, pero sí podemos hacerlo durante los combates. No podemos usar objetos en combate salvo los equipados y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es vuestro Pokémon de tipo Hada favorito? El mío es Gardevoir porque... motivos. Ahora sí, empezamos. Y ahora pasamos a las noticias. Se ha visto que... ¿Qué? ¿De verdad? Empezamos la aventura en Pueblo Paleta de Chill, donde tras vernos arrastrados por el bueno del profe y tras elegir a Charmander como inicial, como siempre hacemos, nos vamos al pueblo de al lado para ir a la tienda y pillar el paquete del tendero. ¡Eso no se toca! No ese paquete. Se lo llevamos al profe, nos da la Pokédex y unas Pokéball, y ahora sí podemos empezar a capturar Pokémon. Pillamos a un Marril, al que llamamos Ruby, y luego un Bagon para fusionarlos y hacer esta cosa de aquí. Oye... ¡pero baja la música! Nos pegamos con el petardo este, atravesamos el bosque verde, encontrándonos con fusiones como esta de Caterpie y Unown, y ahora por fin llegamos a Ciudad Plateada. ¿Tu Rattata muerde? No, pero insulta. Pero bueno, visitamos al bueno del Jigglypuff. ¿Qué mira, bobo? Y ahora nos vamos al gimnasio para pegarnos con Brock. Empieza con Pidgeydoof y nosotros con Ruby. Usamos Rizo Defensa, usa Desenrollar y ahora usamos nosotros Desenrollar, debilitándolo. Por último saca a Dodgik. Nos ataca con Ataque Furia y nosotros con Desenrollar, debilitándolo y ganando el combate. Solo has usado la mitad del Pokémon que te dejo. Ajá. Y eso es menos que la cantidad de personas que ven mis vídeos y no están suscritas. Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a crecer. ¿Te enseño mi flauta? ¿No? ¡Buah! Casi parece que vaya a echar a andar. ¡Ayuda! Nos damos una vueltecilla para encontrar más Pokémon, como este Cleffa al que llamamos John y este Ralts al que llamamos Waze. A John lo fusionamos con Shinx para hacer esta cosita y a Waze lo fusionamos con Charmander para hacer esta otra cosa. Pillamos también a un Piplup para usarlo más adelante y seguimos nuestro camino. ¡Pero que me cantes en español! Ubícate, nena. Y ahora entramos en el Monte Moon, donde pillamos a este Togepi al que llamamos Sun y lo fusionamos con el Piplup de antes para hacer lo que sea esta cosa. Paco, no podemos hacer esto aquí. Es too dangerous. Aurelio, no es momento de dudar. Just do it. Y esta es Spanglish. Ruby nos evoluciona en este coso. Seguimos avanzando. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Ah! Echamos a esta chusma, salimos de la cueva. ¡Estela! ¡Estela! ¡Que me llamo Lola! Y así llegamos a Ciudad Celeste, donde tras pegarnos de nuevo con el matado de Blue, nos vamos a ir al gimnasio para pegarnos con Misty. Empieza con Butterpea y nosotros con Ruby. Usamos Rizo Defensa, ella usa Viento Plata y ahora atacamos con Desenrollar, debilitándolo. Por último saca a Paron, al que debilitamos de un crítico de Desenrollar. Avanzaremos ahora por el puente, encontrándonos con esta maravilla. John evoluciona un par de veces, quedando así, y ahora nos iremos a hacer una comprita. ¿Quieres polvo? ¿No? Compramos una piedra lunar y tras hablar con el petardo este nos echan de aquí. ¡Groseros! Y así evolucionamos a John de nuevo. Conseguimos el Pokéradar, con el que más adelante pillaremos hadas más fácilmente, como este Caterbuff, y ahora nos iremos a ver a Bill. Prueba 69. ¿Cómo? Ayuda. ¿Y esto a qué viene? Nos iremos al hotel para ayudar a este chaval a ligar con una pava. Que no, que era broma. Le damos la carta, hablamos con el random este y ya hemos completado la misión. Y ahora nos vamos a Ciudad Carmín. Nos cargaremos todas estas rocas para pillar un pico y no necesitar golpe roca nunca más. Y ahora nos colamos en el barco, donde conseguimos evolucionar a Sun en esto, al Caterbuff en esto otro, y ahora nos vamos a cantar. Esto va para la camarera. ¡No se te entiende! Nos pegamos otra vez con Blue y ahora entramos en el camarote del capitán. ¿Pero por qué tiene un coco disecado aquí? Y ahora nos vamos al gimnasio, donde tras evolucionar a Waze nos pegaremos con Surge. Empieza con Pabusken y nosotros con Ruby. Nos golpea con Corte Furia y nosotros respondemos con Carantoña, debilitándolo. Le sigue Nidochop, quien también cae de una Carantoña, y por último saca Mados. Atacamos con Carantoña, se cura con la valla y nos usa tiro vital, y con otra Carantoña lo debilitamos y ganamos el combate. ¡Guapa! Esto es para ti.
esta. Talaremos todo esto para conseguir el objeto con el que no necesitaremos corte nunca más, y tras un largo paseo nos vamos aquí, donde pillaremos a este Snap Knight al que capturamos y separamos para fusionar a Snowball con un Slackoth y llamarlos Yang. Waze evoluciona y aquí dentro del túnel roca nos encontramos con este sitio. Esto tiene que ser una referencia a algo, me suena muchísimo. Este señor nos da un Honedge y tras un ratito más salimos del túnel roca y llegamos a Pueblo Lavanda. Nos vamos a la torre Pokémon. Me he muerto. ¿Cómo? Muerto de ganas de luchar contra ti. Pero tú eres tonto. Lo derrotamos, Ruby evoluciona, vemos cómo se llevan a este señor. ¡Ayuda! Y ahora seguiremos nuestro camino por aquí hasta llegar a Ciudad Azulona. ¡Dame el Eevee! ¿No? Nos hacemos con el Eevee de la random esta, nos vamos con Erika a contarle nuestra vida. Pues estaba escuchando a dos pavos del Team Rocket. Es que me da igual. Y ahora estaremos con ella por aquí para entrenar un poco, consiguiendo evolucionar a Yang en esto de aquí y a Waze en esta forma tan chula. ¿Y este random? ¡Te pego! Y tras echar a esta gente de aquí, nos vamos al gimnasio para pegarnos con Erika. Empieza con Aveari y nosotros con Yang. Usamos encanto, ella usa relevo para cambiar a Inferpom, usa agilidad y nosotros atacamos con puño incremento. Vuelve a usar agilidad, atacamos de nuevo, se cura con la valla, nos golpea con castigo, atacamos, le cura. Usamos otro puño incremento, nos golpea con doble golpe y ahora usamos cuchillada, debilitándolo. Saca a Aveari, al que debilitamos con puño incremento y por último saca a Jolteari. Falla onda trueno y usamos puño incremento, debilitándolo y ganando el combate. Nos vamos a volver a Pueblo Lavanda para subir la torre Pokémon, donde nos encontraremos al Yayo de antes. ¡He visto cosas! Que sí, dame la flauta. Y con la flauta vamos a tocar tremendo temazo al Snorlax dormilón. Avanzamos por aquí, consiguiendo que John evolucione su última forma, nos encontramos con el gato con botas por aquí, y tras evolucionar a Waze también en su última forma, al igual que a Yang, por fin llegamos a Ciudad Fucsia, donde nos vamos a ir directos al gimnasio para pegarnos con Koga. Empieza con Darkchum y nosotros con Yang, usamos puño incremento, usa Alud, usamos otro puño incremento y el Alud le cura, y ahora atacamos con dos puño incrementos seguidos, debilitándolo. Le sigue Geotan, usamos puño incremento, usa terremoto y con otro puño incremento lo dejamos KO. Le sigue Ipterra, al que atacamos con cuchillada, debilitándolo de una. Y por último saca Cofaniclus. Usamos relajo, usa isofuerza y ahora cambiamos a Ruby, quien recibe otro isofuerza. Atacamos con garra dragón, usa isoguardia y ahora atacamos con otra garra dragón, debilitándolo y ganando el combate. Me llamo Sachiko. Tremendo. Pero tú puedes llamarme cuando quieras. ¿Me puedo ir? Nos daremos una vueltecilla por la zona safari. Nos iremos ahora por aquí. ¿Totake qué? ¿Totake qué? ¡Que no soy ese! Nos pegaremos con un pavo que tiene un charipintor. Y ahora sí entramos en Ciudad Azafrán. Te ofrezco medio kilo de cola. De cola de Slowpoke, ¿no? ¿Cola de Slowpoke? Y ahora entramos en Silph S.A., donde nos daremos una vueltecilla para pillar la llave magnética y para salvar a la gente que trabaja en este sitio, evolucionando a Sam por el camino, y tras esto nos iremos por aquí. ¿Has visto mi Charizard? ¿Pero te crees que este es el reto de solo equipo de Ash en Galar para hacer este chiste? Nos pegamos con este y ahora nos toca presenciar esto. O me das lo que pido o te hago un cabedón. ¿Qué es eso? Búscalo en Google. Lo derrotamos, hablamos con el pavo este, quien nos da un Pokémon, y tras pillar la Master Ball aquí abajo, nos vamos a dar un paseillo en tren para llegar a esta ciudad de Johto, donde pillaremos las piedras evolutivas raras para evolucionar a Blake en su forma final y también a Sun, haciendo esta cosa de mirada intensa que no sé si es bonito u horrible. Vamos a deshacer la fusión de Waze para fusionar al Charizard con Eevee y a Waze la fusionamos con el Honedge de antes para hacer esta preciosidad. Le subimos un nivel para evolucionarlo de nuevo y ahora con la piedra noche lo evolucionamos en esta tremendísima fusión que bien podría ser Atenea. Al Charizard también lo evolucionamos en este Charizard rosa con lacitos, al que vamos a llamar Crow, y tras volver a Ciudad Azafrán e irnos al dojo, donde nos sacarán fusiones chulísimas como este Vanoir, este Poritom o este Banfarig, nos vamos a pillar al Hitmonchan, aunque no lo vamos a llegar a usar. Y ahora nos vamos al gimnasio para pegarnos con la líder, Sabrina. Empieza con Durem y nosotros con Waze. Usamos aligerar, ella usa cuchillada, usamos paz mental, ella usa maldición y ahora atacamos con poder reserva. Nos golpea con bola sombra y la maldición y ahora cambiamos a Crow y ella le cura.
cura. Atacamos con onda ígnea, debilitándolo de una, y ahora saca Stigricus. Esta cosa no es un sprite personalizado. Atacamos con onda ígnea, debilitándolo de un crítico, y ahora saca Exegutom, quien también cae de una onda ígnea. Por último saca Banley, al que dejamos KO de una fuerza lunar. Nos vamos a ir a Ciudad Fucsia para hacer cositas, como la carrera con el random este. Enfermera, esto va por ti. ¡Tus! Ganamos la carrera y ahora nos vamos a ayudar con el Rhyhorn este. ¡Te pesa el culo! ¡Qué asco! Y ahora que hayamos terminado con esto, nos volvemos a casa. ¡Mamá, ya estoy en casa! ¿Y este random? ¿Hola? Nos vamos nadando por aquí hasta que finalmente llegamos a Isla Canela. ¿Qué miras, Absol? ¿Me contestas o...? ¿Me contestas o...? ¡Será perro! Nos colamos en la mansión Pokémon, donde nos daremos un paseillo para llegar hasta Blaine, tan solo para mandarlo a trabajar, y tras evolucionar a Ruby en su forma final, la cual tiene una cara muy graciosa, nos pegaremos con el líder. Empieza con Deliu y nosotros con Crow. Nos golpea con pico taladro, usamos pantalla luz, usa metrónomo y sale rayo solar, y ahora usamos lanzallamas, debilitándolo. Le sigue Jinko, quien nos golpea con colmillo rayo 2 veces seguidas, y ahora usamos lanzallamas. Cambia a Pilobite, al que debilitamos de un lanzallamas y vuelve a sacar a Jinko. Usa golpe cuerpo, paralizándonos y atacamos con lanzallamas, dejándolo KO. Por último saca Glatank, una fusión que está curseadísima. Cambiamos a Yang, nos golpea con ventisca, usamos puño incremento y ahora cambiamos a Sang, quien recibe otra ventisca. Le cura, usamos garra metal, falla última baza, le pegamos, usa ventisca, volvemos a usar garra metal, nos pega de nuevo y ahora con 2 poder pasado lo debilitamos y ganamos el combate. Hacemos un intercambio prodigioso consiguiendo esta cosa de aquí. ¿Social Link? Es una broma interna que tengo con un amigo, por el protagonista de Persona 3. Juegazo, por cierto. ¡Que me están robando el barco! Y a mí el Cora. ¿Qué? ¿Eh? Nos encontramos con delincuencia y cosas feas por parte del Team Rocket y como no, nos toca encargarnos de esto. Llegamos a la isla esta, donde nos encontramos con que el Team Rocket está haciendo cosas feas ahí abajo con Moltres, por lo que nos vamos a acercar un poquillo. Pues que estaba comprando en la tienda. Ajá. Y de pronto... ¡pum! ¡Hostia! Y ahora nos pegaremos contra el Zapmol Kuno. Sacamos a Crow, usamos pantalla luz, él usa liofilización y poder pasado, y ahora atacamos con onda ígnea mejorada con la gema fuego. Nos vuelve a golpear, pero con otra onda ígnea debilitamos a la cabeza de Articuno. Nos ataca con poder pasado y tajo aéreo, lo sobrevivimos, y ahora cambiamos a Ruby, quien recibe un par de ataques. Atacamos con Carantoña, usa carga y tajo aéreo, y con garra dragón debilitamos a Zapdos. Nos golpea, cambiamos a Sang, quien recibe un tajo aéreo, usamos Surf, nos pega otra vez, y con un segundo Surf lo debilitamos y ganamos el combate. Giovanni se pira súper triste de aquí, y nosotros también pillamos puerta. Esta random nos da un par de cosillas, y ahora nos vamos a ir a la central energía, donde nos daremos tremendo paseo para poder llegar hasta el pollo legendario de rayitos, Zapdos, al que conseguimos capturar. Y ahora vamos a fusionarlo con John para cambiarlo por el Luxray y hacer esta cosa todo simpática. Y ahora sí, nos vamos a Ciudad Verde para ir a por el último gimnasio, donde nos pegaremos con Giovanni de nuevo. Empieza con Nectu y nosotros con Waze. Usa Enrosque, nosotros aligerar y paz mental. Sigue usando Enrosque mientras nos bufamos con paz mental. Usa cambia defensa y ahora atacamos con Psíquico. Se sigue bufando, le cura, atacamos un par de veces, vuelve a usar cambia defensa y atacamos de nuevo. Le cura con otro restaura todo, pero ahora sí lo dejamos KO con Psíquico. Le sigue Nidoizard. Atacamos con Psíquico, usa cuchillada, pero con otro Psíquico lo debilitamos. Saca ahora Rogue. Usamos paz mental, él usa armadura ácida y ahora atacamos con Psíquico, debilitándolo. Le sigue Knockbat. Atacamos con Psíquico, falla tajo aéreo y con otro Psíquico lo dejamos KO. Por último saca Nine Rhino. Usamos deseo, pone unas púas tóxicas y ahora cambiamos a Sang, quien se envenena. Pone más púas tóxicas, usa puya nociva y nosotros atacamos con Surf, debilitándolo y ganando el combate. Pues ya nos podemos ir a la liga. ¿Qué liga ni liga? Nos pegamos de nuevo con el Parguela este y avanzamos un poquito más. ¡Guau! Mira esta estatua de Charizard. El mío está un poco diferente. Avanzaremos un poco más, encontrándonos con esta fusión súper chula de Ninetales y Within por el camino, y tras pasarnos por la calle Victoria, llegamos por fin a la Liga Pokémon. Nos vamos a volver para hacer el evento de Mimikyu. Tocamos el piano, vamos pillando a las muñecas y al tocarlo de nuevo, ¿veis? Ahí está el bandido. Lo capturamos, deshacemos la fusión de Yang y ahora fusionamos al Mimikyu con Slaking para hacer esta cosita de aquí a la que llamaremos Blade. Y ahora sí, así se nos ha quedado el equipo. Vamos a ver qué tal se porta la liga con nosotros. El primer combate lo tenemos contra Lorelei. Empieza con Iptula y nosotros con Waze. Usa Psíquico, nosotros paz mental, falla golpe bajo
relajo, usamos aligerar y paz mental, nos vuelve a golpear, seguimos bufándonos unos pocos turnos más y ahora atacamos con poder reserva, debilitándolo. Saca Gira Orb, al que también debilitamos de un golpe, y a este le sigue Roxys, quien también cae de una. Saca ahora Electcode, al que también debilitamos con poder reserva, y por último saca Mimiod. Usamos poder reserva, nos golpea con Giro Bola, y con otro poder reserva lo debilitamos y ganamos el combate. El segundo combate lo tenemos contra Bruno. Empieza con Umptar y nosotros con Ruby. Usamos foco energía, falla última baza, atacamos con puño incremento, usa vendetta, le cura, atacamos de nuevo, le vuelve a curar, y ahora con 2 puño incremento lo dejamos KO. Le sigue Genle, usa pulso umbrío haciéndonos retroceder, lo usa de nuevo y ahora atacamos con garra dragón, debilitándolo. Le sigue Paraterra, al que debilitamos con garra dragón, y este le sigue Flyros, quien cae de una carantoña. Por último saca Croclure, usa terremoto, pero con una carantoña lo debilitamos y ganamos el combate. El tercer combate lo tenemos contra Agatha. Empieza con Gludum y nosotros con Blade. Usa maquinación, nosotros afila garras, nos golpea y rompe el disfraz, atacamos con cuchillada, quitando la ilusión y mostrando a Zonin, le cura, atacamos, usa agilidad y con otra cuchillada lo dejamos KO. Le sigue Magitar, atacamos con cuchillada, falla llamarada, usamos otra cuchillada, nos golpea con lanzallamas y la tormenta arena lo deja KO. Saca Nine Dash, nos curamos con relajo, usa agilidad, le cura, atacamos con cuchillada, usa envite ígneo y con otra cuchillada lo debilitamos. Saca ahora Skip Tail, nos curamos con relajo, usa ida y vuelta para cambiar a Gludum, usamos afilagarras y él usa campo de hierba. Atacamos con cuchillada, debilitándolo de una, y por último saca de nuevo a Skip Tail, quien cae de un crítico de cuchillada. El cuarto combate lo tenemos contra Lance. Empieza con Milfeon y nosotros con Klefdos, al que se nos olvidó cambiarle el nombre. Ups. Usa hoja aguda, nosotros carga, usa otra hoja aguda, atacamos con rayo y ahora cambiamos a Crow, quien recibe una hoja aguda. Le cura, atacamos con lanzallamas, debilitándolo de una, y ahora saca Gardetil. Usa poder reserva, nosotros lanzallamas, usa otro poder reserva y con un segundo lanzallamas lo dejamos KO. Le sigue Roshape, quien usa sacrificio, debilitando a Crow y debilitándose él también. Sacamos ahora a Ruby y él a Thorgron. Usamos foco energía, él usa triturar, atacamos con puño incremento, usa otro triturar, le damos un crítico de puño incremento, usa giga drenado, le cura y ahora con 2 puño incremento lo dejamos KO. Por último saca Bell Knight, nos golpea con tormenta floral y nosotros con carantoña, debilitándolo de un solo ataque. Y ahora sí, por fin, tenemos el combate final de este reto, el combate contra el campeón, Blue. Empieza con Mega Queen y nosotros con Klefdos, aunque cambiamos al toque a Sun. Usa tierra viva y golpe cuerpo y nosotros rayo hielo. Le cura, atacamos, le cura de nuevo, volvemos a atacar, vuelve a curarle y así hasta que por fin se queda sin restaurar todo y le atacamos de nuevo. Cambia en Popheon, al que congelamos, pero se cura al toque y usa hoja aguda, debilitando a Sun. Sacamos a Wei, usa pico taladro, nosotros aligerar y paz mental, nos vuelve a atacar, usamos deseo y paz mental, falla hidrobomba, nos curamos con deseo y ahora usamos poder reserva. Nos golpea con pico taladro, nos bufamos y nos pega de nuevo, usamos deseo, nos da un crítico de hoja aguda, usamos paz mental, usa hidrobomba, nos curamos con deseo y ahora sí atacamos con poder reserva, debilitándolo. Le sigue Mega Queen, quien cae de un golpe, y a este le sigue Charizard, quien también cae con poder reserva. Saca ahora Blispert, que está curseadísimo. Le atacamos con poder reserva, usa terremoto y atacamos con otro poder reserva, dejándolo KO. Le sigue Porileon, atacamos con poder reserva, debilitándolo, y por último saca Ditplum, quien también cae con un poder reserva de Wei. Y así es como nos hemos podido pasar Pokémon Infinite Fusion solo con fusiones de tipo Hada. Las fusiones que hemos hecho han sido muy buenas, sobre todo la de Ruby por poder aprovechar su habilidad de potencia, y en general hemos tenido un muy buen equipo durante todo el reto. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento a cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.